Bienvenido de nuevo al Detective Randler, donde tejemos corazones con historias tan reconfortantes como su café o té de la mañana. Soy su anfitrión. Hoy nos estamos adentrando en el mundo de la señorita Marple. Ahora dime, ¿no te encanta cómo nos unen las historias? No importa dónde estemos en este gran mundo hermoso. Antes de comenzar, me encanta saber en qué rincón del mundo estás disfrutando de esta historia. Avísame en los comentarios, estoy leyendo cada uno. Comencemos el capítulo 1. Valiosa reliquia. La niebla de la mañana todavía se aferraba a la madre selva cuando la señorita Jane Marple se dirigió por la calle principal de Stein Mary May. El pueblo era un revuelo con la última incorporación a sus pequeños tesoros de la comunidad. Una antigua tienda que había abierto recientemente sus puertas en lo que había sido el antiguo edificio de la oficina de correos. Durante todo el tiempo que cualquiera pudiera recordar, otro cambio, la señorita Marple murmuró para sí misma, ajustando su chal de lana contra el aire otoñal. Aunque quizás no todos los cambios son bienvenidos, pensó. Hizo una pausa antes de la puerta verde recién pintada admirando el reluciente plato de latón, y la ventana ingeniosamente arreglada que presentaba un elegante escritorio victoriano y un conjunto de placas Wedgwood. La campana tintineó agradablemente cuando entró, y apareció un caballero desde detrás de una estantería de caoba. Tenía quizá 65 años con el pelo plateado que retrocedía cuidadosamente de una frente alta y el tipo de características refinadas que sugerían una buena educación. Su traje estaba impecablemente cortado, aunque no llamaba la atención, y sus manos, la señorita Marple notó, eran las de alguien acostumbrado a manejar objetos delicados. «Buenos días, señora», dijo, su voz culta y acogedora. «Soy Edwin Greaves, el propietario. ¿Cómo puedo ayudarla hoy?» La señorita Marple lo miró, sus ojos azules incisivos. «Soy la señorita Marple, y pensé que vendría a darle la bienvenida a Santa María. A menudo no tenemos nuevos establecimientos que se abran en nuestro pequeño pueblo». Mr. Greaves sonrió, revelando dientes blancos. «Qué amable de su parte, señora Marple. He oído hablar de usted. Parece que es usted una institución local». «Oh, querida», respondió la señorita Marple, con un modesto aleteo de sus manos, «uno vive en un lugar durante mucho tiempo y la gente hablará, pero su tienda es bastante espléndida. Cosas tan hermosas». Mientras se movía por la tienda, sus ojos agudos tomaron nota de todo, el arreglo de los muebles, el cuidadoso posicionamiento de artículos más pequeños en vitrinas de vidrio, la forma en que ciertas piezas parecían atrapar la luz, solo para que se detuviera antes de una exhibición central. Su atención se centró en una pieza particularmente exquisita. «Ah», dijo Greaves, al darse cuenta de su interés, «tiene un ojo excelente. Esa es una caja de filigrana de plata georgiana, finales del siglo XVIII. Manufactura excepcional». La caja era realmente hermosa. Su delicado trabajo de plata formaba intrincados patrones de hojas y flores, con pequeñas perlas de semillas establecidas en puntos estratégicos. Parecía brillar con su propia luz interior. «No está a la venta, me temo», continuó Mr. Greaves, con una nota de orgullo en su voz. «Es una reliquia familiar. Mi hermano de mi abuela la dejó aquí, porque creo que las cosas hermosas deben ser vistas y apreciadas. ¿No cree usted?». La señorita Marple asintió. Los tesoros familiares a veces llevan consigo un gran peso de historia. Algo brilló en los ojos de Mr. Greaves, pero fue tan fugaz que la señorita Marple no estuvo segura de haberlo visto. «Bueno, ¿había algo en particular que estuviera buscando hoy?» «Oh, estoy simplemente navegando», respondió la señorita Marple, sonriendo amablemente. «Tengo un sobrino que colecciona cajas de tabaco, tal vez en otro momento». Después de unos minutos más de conversación educada, la campana tintineó detrás de ella mientras salía, saliendo a la mañana hora brillante,
que la niebla había levantado por completo. El pueblo seguía con sus negocios diarios. A las 3 de la tarde, la señorita Marple se encontró en la tienda de té Copper Kettle, donde había acordado encontrarse con su vieja amiga Dolly Bantry, la esposa del coronel. Llegó a la tienda envuelta en bufandas y buen humor. Jane querida, ¿has visto la nueva tienda de antigüedades? Arthur está bastante entusiasmado. Jura que reconoce al dueño de algún lugar, dice que lo conocía en el ejército, aunque bajo un nombre diferente. ¿Sabes cómo es Arthur con las caras? De hecho, la señorita Marple, mientras vertía el té, comentó, Mr. Graves parece un caballero muy agradable. Oh, es que su nombre Arthur estaba seguro que era algo como Gresham o Graham, algo que empieza con Grey. Justo en ese momento, su conversación fue interrumpida por la llegada de Lady Selena Harcourt, cuya gran presencia siempre parecía un poco fuera de lugar en la acogedora tienda de té. Barrió con su abrigo de piel y, sin más, se dirigió a su mesa. Señorita Marple, señora Bantry, dijo sin preámbulo, debo hablar con ustedes. Algo bastante extraordinario ha sucedido. La cara de Lady Selena estaba pálida, y sus manos, generalmente tan controladas, temblaban un poco mientras se quitaba los guantes. Mi querida Lady Selena, dijo la señorita Marple amablemente, siéntese, se ve bastante alterada. Lady Selena se hundió en una silla, y aceptó una taza de té agradecida. Después de un sorbo fortificante, se inclinó hacia adelante, conspiradora. Acabo de venir de esa nueva tienda de antigüedades que abrió. Pensé que podría encontrar algo para la habitación de la mañana. Lo entiendo, pero mientras estuve allí, vi algo que me dio un gran choque. ¿Lo que quieres decir?, le pidió Dolly, toda la atención ahora centrada en ella. Una caja de filigrana de plata, continuó Lady Selena, su voz cayendo a un susurro. Es una pieza georgiana bastante distintiva. Fue robada de Harcourt Hall hace 20 años, señorita Marple. La señorita Marple dejó su taza de té con cuidado. ¿Estás bastante segura, dama Selena?, preguntó, sus ojos fijos en Lady Selena. Absolutamente, respondió ella firmemente. Es una pieza extremadamente inusual. Mi bisabuelo la encargó especialmente. Tiene un patrón de rosas entrelazadas y cardos, que es bastante exclusivo de nuestra familia. Y más que eso, hizo una pausa dramática. Contenía documentos de gran importancia personal para los Harcourt, documentos que nunca fueron recuperados. ¿Habló con el señor Graves al respecto?, preguntó la señorita Marple, manteniendo su tono calmado y persuasivo. Ciertamente no, exclamó Lady Selena indignada. Si ese hombre tiene mi propiedad, involucraré a la policía inmediatamente, aunque, mencionó algo sobre que era una reliquia familiar, propia. Ella olfateó despectivamente. ¿Una reliquia familiar? La señorita Marple dejó escapar un suspiro, su mirada volviendo a la ventana. A través de las cortinas de encaje, pudo ver la tienda de antigüedades al otro lado de la calle. El señor Graves estaba parado afuera, involucrado en una conversación intensa con una mujer joven, vestida con un traje de marina inteligente. Había algo en sus posturas, una similitud en la inclinación de sus cabezas, el conjunto de sus hombros. Eso sugería una conexión familiar. Llamaré al inspector Slack esta misma noche, murmuró la señorita Marple pensativa. Esto es claramente un asunto de la policía. Tal vez podríamos proceder con cautela. Después de 20 años, es mucho tiempo, y los recuerdos pueden a veces jugarnos una mala pasada. Pero incluso mientras hablaba, la mente de la señorita Marple ya estaba trabajando a toda velocidad, procesando las posibilidades, una herencia robada, documentos misteriosos de gran importancia. Sí, definitivamente había algo aquí que justificaba una atención más cercana, y si algo le había enseñado la vida en Saint-Méry-Mé, era que en un pequeño pueblo, los secretos tenían una forma de salir a la luz,
no importaba cuán cuidadosamente estuvieran ocultos. Cuando las damas terminaron su té, y se prepararon para partir, la señorita Marple notó que la joven se había ido, y el señor Graves estaba solo afuera, contemplando las ventanas superiores con una expresión que no pudo leer. ¿Era preocupación, anticipación, o tal vez, algo completamente diferente? El tiempo diría, pensó la señorita Marple para sí misma, el tiempo siempre lo diría. Capítulo 2. El misterioso comerciante. El inspector Slack llegó a St. Mary Me a la mañana siguiente, con su característica impaciencia profesional. Era un hombre angular y alto, cuyos trajes siempre parecían ligeramente demasiado ajustados sobre los hombros, como si su propio marco le molestara. Las limitaciones de la ropa civil sugerían que lidiar con lo que él calificaba, en privado, como las tonterías de la aldea, estaba bastante por debajo de su dignidad. Nunca admitió que su tasa de éxito mejoró significativamente cada vez que cierta soltera de edad avanzada estaba involucrada en sus casos. Lady Selena Harcourt anunció al agente Pulk, quien lo había conocido en la estación, que parecía haber identificado una propiedad robada en esta nueva tienda de antigüedades. Falta desde hace 20 años, dijo. Probablemente solo una pieza similar, pero será mejor que lo investiguemos. La puerta de Treasures of Time anunció su llegada con el mismo tintineo agradable que había recibido a la señorita Marple el día anterior. El señor Graves salió de la trastienda, su expresión cambiando de leve preocupación a la cortesía profesional, cuando reconoció la naturaleza oficial de su visitante. Buenos días, inspector Slack. Soy Edwin Graves, propietario de este establecimiento. ¿Cómo puedo ayudarlo? Entiendo que tiene una caja de filigrana de plata georgiana en su posesión. Me gustaría examinarla, si le parece bien, dijo el inspector Slack con seriedad. Las cejas del señor Graves se alzaron ligeramente, pero su voz permaneció tranquila. Sin duda, inspector, aunque debo confesar que estoy bastante sorprendido por el interés oficial en la caja de mi abuela. Los condujo a la exhibición central y retiró cuidadosamente el objeto en cuestión. La luz de la mañana atrapó el intrincado trabajo en plata, haciendo que las pequeñas perlas brillaran como gotas de rocío en una telaraña de araña. Lady Selena Harcourt afirma que esta caja fue robada de Harcourt Hall hace 20 años. Dijo el inspector Slack sin rodeos. ¿Qué tiene que decir al respecto? Que Lady Selena está equivocada, respondió el señor Graves de manera uniforme. Esta caja ha estado en mi familia durante 3 generaciones. Tengo fotografías de mi madre con ella, de la década de 1950 y toda la documentación de su procedencia, que se remonta al matrimonio de mi abuela en 1920 caminó hacia un escritorio cercano a la ventana y extrajo una carpeta de manila de un cajón. Aquí están los documentos relevantes, encontrará todo en orden, dijo el señor Graves mientras los entregaba al inspector Slack. El inspector examinó los documentos, con una mirada de sospecha. Había fotografías ligeramente amarillentas, que mostraban a una mujer de mediana edad, con un vestido del período de posguerra, junto a la caja de plata. También había lo que parecía ser valoraciones de seguros que databan de varias décadas atrás. Satisfactorios, admitió Slack, aunque de mala gana. Aunque Lady Selena fue bastante específica sobre el diseño que mencionó, rosas y cardos, un motivo común en la plata georgiana. Es cierto, observó el señor Graves, pero le concederé que la mano de obra en esta pieza es particularmente excepcional. Es natural que piezas similares puedan existir, especialmente ya que los artesanos de esa época a menudo trabajaban. ¿Puedo examinar la caja más de cerca?, preguntó Slack. Por supuesto, respondió el señor Graves, entregándosela. Aunque la señorita Marple hubiera estado presente, podría haber notado una ligera tensión en los dedos del señor Graves mientras entregaba la caja.
Giró la caja en sus manos, estudiándola desde todos los ángulos. Parecía particularmente interesado en la base, pero el señor Grubbs interceptó suavemente su examen cuidadoso con el inspector del panel inferior. La bisagra es bastante delicada. Hay debilidad en estas piezas más antiguas. La examinaron un especialista cuando la heredé, y él aconsejó contra el manejo innecesario. Más tarde esa mañana, la señorita Marple encontró al coronel Bantry, fuera de la biblioteca. El coronel, un hombre de farol con un porte militar, a pesar de sus años avanzados, fruncía el ceño al leer un periódico, como si lo hubiera ofendido personalmente. «Ah, señorita Marple», dijo, mirando hacia arriba, «he estado tratando de colocar a ese compañero en la tienda de antigüedades. Grubbs se llama a sí mismo, pero me juro que lo conocí durante la guerra. Diferente nombre, Gresham creo que fue. Teniente Edward Gresham». «Qué interesante», murmuró la señorita Marple. «¿Estás bastante seguro?» «Bueno, han pasado 40 años aunque hay algo en él, en la forma en que se sostiene. Tal vez Gresham estuvo involucrado en un desagradable asunto hacia el final de la guerra. Los artefactos faltantes de un castillo francés que estábamos usando como sede. Nada probado, no te lo puedo demostrar, pero se hicieron preguntas. Y lo que pasó con este inquilino, dejó la comisión de repente, sin aviso. Nunca volvió a hablar de él hasta que, bueno, hasta posiblemente ahora. Esa tarde, la señorita Marple pagó otra visita a los tesoros del tiempo, aparentemente interesada en un dedal de plata victoriano que se mostraba en uno de los casos. Mientras el señor Grubbs envolvía su modesta compra, ella lo involucró en una conversación sobre sus antecedentes. «Siempre has estado en el comercio de antigüedades, señor Grubbs». «No siempre, señorita Marple. Empecé mi carrera en el ejército. Después de eso, pasé algunos años en restauración antes de abrir mi propio establecimiento de restauración. Fascinante para los clientes privados, algunos institucionales. Tuve el privilegio de trabajar en varias colecciones importantes». Sus manos se tensaron ligeramente mientras ataba la cinta de su paquete. «Incluido un breve periodo en Harcourt Hall, ya que sucede. Entonces, debes haber conocido a la familia, solo profesionalmente, claro. Fue hace mucho tiempo». Mientras la señorita Marple se preparaba para salir, la puerta de la tienda se abrió para admitir a una mujer joven, vestida con un traje de carbón bien cortado. Era la misma persona que la señorita Marple había observado el día anterior, a través de la ventana de la tienda de té. En un rango más cercano, la semejanza familiar era inconfundible, los mismos ojos grises, el mismo conjunto decidido de la barbilla. «Ah, Olivia», dijo el señor Grubbs, su manera profesional calentándose en algo más paternal. «Miss Marple, puedo presentar a mi hija Olivia Grubbs. Ella está visitando desde Londres». «¿Cómo?», preguntó, cortésmente, aunque sus ojos caían cautivados. Olivia llevaba una cartera de cuero que mantenía protectivamente contra su pecho. «Olivia trabaja como archivista en el Museo Británico», añadió su padre, con obvio orgullo. «Me ha estado ayudando a catalogar algunas adquisiciones recientes». «Cuán interesante», observó la señorita Marple. «Un trabajo tan importante, que preserva el pasado, aunque imagino que debes encontrar bastantes misterios en los documentos de tu profesión, con artefactos de proveniencia poco claros, con propiedad disputada». Algo parpadeó en los ojos de Olivia. «Constantemente», estuvo de acuerdo. «Es más bien como el trabajo de un detective. En realidad, uno tiene que juntar historias a partir de fragmentos de evidencia». Después de la partida de la señorita Marple, notó, a través de la ventana de la tienda, que padre e hija parecían estar teniendo una intensa discusión. Olivia había abierto su cartera, y le mostraba al padre lo que parecían documentos o fotografías viejas.
Parecían estar examinando algo que causaba desacuerdo entre ellos. Esa noche, la señorita Marple recibió una visita inesperada de la señorita Weatherby, los chismes más entusiastas del pueblo, que llegó sin aliento con noticias. Mi querida señorita Marple, simplemente tenía que decirle, vivo justo enfrente de la tienda de antigüedades que conoce, y he notado cosas muy peculiares encenderse a todas horas, mucho más allá de la medianoche a veces, y la gente, en cuanto a los tiempos más extraños, la gente, preguntó la señorita Marple mientras vertía té. Bueno, la hija, por supuesto, ha estado aquí toda la semana, pero hubo otro visitante anoche, un anciano caballero con barba que llevaba un maletín muy distinguido. Estuvieron en la tienda hasta casi las 2 de la mañana. ¡Qué interesante!, murmuró la señorita Marple, aunque en privado se preguntó si las observaciones de la señorita Weatherby podrían estar coloreadas por su notorio insomnio y su imaginación activa. A la mañana siguiente, trajo un desarrollo que incluso la señorita Weatherby no podría haber anticipado. La anticipada Lady Selena Harcourt llegó al Vicarares para la reunión mensual del Comité de Restauración de la Iglesia, agarrando una carta que había llegado al puesto esa mañana. El sobre no tenía dirección de devolución y el mensaje en el interior fue mecanografiado en papel liso. Si desea recuperar lo que se tomó de su familia, mire más allá de la plata, a lo que contiene la caja que busca. Es simplemente una clave para una verdad más grande. ¿Qué le dijo esto, señorita Marple? Lady Selena la acorraló después de la reunión. Llegó esta mañana, sin firma, sin dirección de devolución. La señorita Marple examinó la carta cuidadosamente. La escritura era uniforme y profesional, sugiriendo que alguien familiarizado con tales máquinas la había mecanografiado. El papel era de buena calidad, pero no notable. El matasellos se fue sin embargo. «¿Qué más intrigante?», dijo finalmente. «Eso sugiere que alguien en Sten Mary sabe más sobre su propiedad faltante de lo que han admitido. Pero, ¿qué significa mirar más allá de la plata, a lo que contiene? La caja estaba vacía cuando fue robada, a no ser que, los documentos familiares tal vez», sugirió suavemente la señorita Marple. Eso es precisamente lo que el escritor desea llamar la atención sobre los documentos en sí mismos, en lugar de sobre su contenedor, continuó. Mientras Lady Selena se apoderaba de consultar con el inspector Slack, la señorita Marple se encontró reflexionando sobre la curiosa cadena de eventos, un concesionario antiguo con un pasado misterioso, una disputa, cartas anónimas, reliquias y visitantes de medianoche, todos los ingredientes para un rompecabezas apropiadamente complicado. Y en el centro de todo, esa hermosa caja plateada sentada en su vitrina como una araña en su telaraña, llamaba la atención de todos, mientras tal vez oculta la verdad real. La señorita Marple siempre había encontrado que, en casos como estos, el elemento más obvio era rara vez lo más importante. La pregunta era, ¿qué era lo que todos veían? Decidió que podría ser hora de hacer otra visita a los Tesoro de Tiempo. Después de todo, reflexionó, uno nunca podría tener demasiados dedos plateados, y el señor Grevis había mencionado algo sobre esperar un nuevo envío de implementos de costura victoriana. Otra visita definitivamente estaba en orden. Capítulo 3. Breaking. La niebla de la mañana todavía permanecía sobre Sten Mary, cuando la noticia se extendió por el pueblo como un incendio forestal. Había habido un robo en los tesoros del tiempo durante la noche. La señorita Marple se enteró de ello por su criada Emily, que lo había escuchado del niño del carnicero, quien lo había escuchado del propio agente Pulk. A la hora en que la señorita Marple terminó el desayuno y se puso su segundo mejor sombrero, el que tiene el azul bastante alegre,
La mitad del pueblo parecía haberse reunido fuera de la tienda de antigüedades. El auto del inspector Slack ya estaba estacionado en un ángulo incómodo afuera, sugiriendo que había llegado a su estado de irritación oficial habitual. La señorita Marple se acercó al lugar justo cuando Greaves estaba explicando la situación a una pequeña multitud de interesados. Nada parece haber sido tomado, estaba diciendo su voz culta llevada claramente por la fresca mañana. El intruso parece haber sido perturbado antes de que pudieran lograr su propósito. Las ventanas rotas, observó el señor Kimble, el químico, que apuntaba al daño en la ventana lateral de la tienda. Sí, así es como obtuvieron entrada, confirmó el señor Greaves, aunque curiosamente, parecían haber pasado la mayor parte de su tiempo examinando artículos en lugar de eliminarlos. El inspector Slack emergió del cuaderno de la tienda, con la mano en el bolso, y dijo, «Muévanse ahora», ordenó a la multitud, «Esta es una escena del crimen, no un entretenimiento de la aldea». La multitud comenzó a dispersarse, pero la señorita Marple, fingiendo ajustar su guante, se quedó observando. La ventana rota estaba en el costado del edificio, parcialmente oculta por un arbusto de lila. La cama de flores debajo mostraba signos claros de perturbaciones. «Ah, Miss Marple», dijo el inspector Slack, notándola, «supongo que ya has formado alguna teoría sobre este negocio». «Oh, no, inspector», respondió la señorita Marple suavemente, aunque no pudo evitar darse cuenta de esas huellas en el macizo de flores. «Parece bastante extraño, ¿no? Extraño que también parezcan estar alejadas de la ventana, en lugar de hacia ella, como si alguien se hubiera ido por la ventana en lugar de entrar por ella». El inspector Slack frunció el ceño y examinó más de cerca las huellas. «Podría ser la ruta de salida del intruso», dijo despectivamente. «A menudo se van de la misma manera que vienen». «Por supuesto», estuvo de acuerdo la señorita Marple, agradablemente, aunque uno esperaría ver huellas en ambas direcciones. En ese caso, ¿no lo haría uno antes de que el inspector pudiera responder? El señor Graves se acercó al inspector. «He completado mi inventario», dijo. «Como dije, no parece faltar nada, aunque varios artículos fueron alterados. La vitrina que contiene la caja de plata georgiana se abrió, pero la caja en sí misma permaneció de manera segura en su lugar». «Interesante, que entraran y no tomaran nada», reflexionó el inspector Slack. «Tal vez estaban buscando algo específico y no lo encontraron, o tal vez», la señorita Marple sugirió suavemente, «no estaban buscando algo para llevarse. A veces, la gente se divide lugares para dejar cosas, en lugar de eliminarlos». Ambos hombres la miraron con curiosidad, pero antes de que cualquiera pudiera responder, Olivia Graves se apresuró por la calle, con el rostro sonrojado de preocupación. «Padre», gritó, «¿qué pasó? ¿Estás bien?» «Estoy bien, querida», le aseguró el señor Graves, con voz rota, aunque nada fue tomado. «¿Pero quién haría tal cosa?» Los ojos de Olivia se lanzaron entre su padre y la ventana rota, y esa misma tarde, Lady Selena Harcourt recibió otra carta anónima. Esta era más específica. «El cuadro es simplemente la clave del verdadero tesoro. Está oculto a la vista. No mires lo que hay, sino lo que debería estar allí». La trajo de inmediato a la señorita Marple, quien estaba trabajando en su jardín, entrenando las últimas rosas que florecían. «Otra», anunció Lady Selena, sin preámbulo aún más críptica que la primera. «¿Qué haces de esto, Miss Marple?» La señorita Marple quitó sus guantes de jardinería y examinó la carta cuidadosamente. Como la primera, estaba escrita en papel liso, sin marcas distintivas. «Oculto a la vista», murmuró. «Qué interesante», me dice, Lady Selena. «¿Qué fue exactamente en esos documentos que fueron robados con la caja?» Lady Selena cambió incómodamente de postura. «Documentos familiares, documentos legales, algunos personales»,
Correspondencia, cartas de correspondencia personal entre mi abuelo y varios socios comerciales, principalmente los ojos azules de la señorita Marple, fueron repentinamente muy nítidos. ¿Y si estos socios comerciales no son del todo legítimos?, pensó, mientras observaba las cartas con creciente interés. Mi abuelo era un hombre de su tiempo, dijo Lady Selena. Era rígido, y los negocios se realizaban de manera diferente entonces. Por supuesto, la señorita Marple estuvo de acuerdo suavemente, pero estas cartas podrían haber contenido información que alguien hoy encontraría valiosa. Antes de que Lady Selena pudiera responder, fueron interrumpidas por la llegada de Miss Weatherby, prácticamente vibrando con emoción. Oh señorita Marple, Lady Selena te tiene que escuchar. He oído que ha habido otro visitante en la tienda de antigüedades. Un anciano con barba está allí ahora mismo con Graves y su hija. Las tres mujeres se dirigieron a la calle, donde pudieron observar la tienda de antigüedades desde el punto de vista discreto de la tienda de té, a través del camino, a través de la ventana. De hecho, pudieron ver al señor Graves, Olivia y un caballero de aspecto distinguido, comprometidos en lo que parecía ser una discusión intensa. Ese es el profesor Hargreaves, dijo la señorita Marple. Se ha estado quedando en el inn durante 2 días. Algo que ver con la autenticación de documentos históricos. Interesante, respondió Lady Selena. Pero ¿por qué entrar? ¿Por qué no simplemente pedir ver los documentos? La señorita Marple, con una sonrisa en los labios, sugirió, quizás porque la persona que se rompió ya sabía que no tenía legítimo derecho a verlos. Esa noche, la señorita Marple salió de su casa para su caminata habitual por el pueblo, acompañada por el Spaniel Toby de su sobrino. Mientras pasaba por la tienda de antigüedades, notó que las luces seguían encendidas, a pesar de la hora tardía. A través de un espacio en las cortinas, pudo ver al profesor Hargreaves y al señor Graves doblados sobre el escritorio, examinando los documentos bajo lo que claramente era una luz especializada. Olivia estaba cerca, su postura tensa y vigilante. A la mañana siguiente, el vicario, el reverendo Clement, mencionó en la reunión del consejo parroquial que había reconocido a su distinguido visitante. El profesor Hargreaves es bastante famoso en ciertos círculos, explicó. Se especializa en autenticar documentos históricos, particularmente aquellos relacionados con familias nobles. Leí recientemente que estuvo involucrado en la verificación de unos documentos perdidos del marqués de Edgecombe, dijo el vicario. Fascinantes documentos de casos que habían desaparecido durante décadas, creyendo que fueron robados hace 20 años. Los oídos de la señorita Marple se agudizaron. Hace 20 años, cuán interesante, murmuró, y estos documentos se recuperaron. Aún no, hasta donde yo sé, respondió el vicario, pero aparentemente, alguien se acercó a la familia, afirmando tener información sobre su paradero. El profesor fue llamado para autenticar esos documentos si salen a la superficie, preguntó la señorita Marple, reflexionando cuidadosamente. Sí, eso es cierto. Y esos documentos estaban almacenados en una caja decorativa de algún tipo. El vicario parecía sorprendido. Bueno, creo que mencionaron algo sobre una caja de plata georgiana que desapareció junto con los documentos, comentó la señorita Marple, con una mirada astuta. ¿Cómo lo sabía? Solo una suposición, respondió la señorita Marple vagamente. Estas cosas a menudo siguen patrones. Al concluir la reunión, la señorita Marple se encontró reflexionando sobre las piezas del rompecabezas: una caja de plata georgiana, documentos disputados, un robo de hace 20 años, un traficante de antigüedades con un pasado misterioso, y ahora un experto en autenticación de documentos. Estaba comenzando a formar una imagen, aunque no era la misma que todos los demás parecían ver. Decidió hacer otra visita a la tienda de antigüedades esa tarde. Mientras se acercaba,
notó que el hijo de Sir James Harcourt, Lady Selena, simplemente dejaba el establecimiento. Su expresión era sombría, y apenas reconoció su saludo mientras él se apresuraba a pasar. Dentro, encontró al señor Graves, luciendo inusualmente perturbado, aunque se recompuso rápidamente cuando la vio. «Qué placer verte de nuevo», dijo, interesada en más implementos de costura. «En realidad, esperaba hablar con tu hija», dijo la señorita Marple. «¿Está aquí?» «Sí, ella está en la trastienda», respondió Graves, preocupado. «Mi hija, está algo mal». Olivia apareció en la trastienda, pálida y preocupada. La señorita Marple le preguntó sobre la preservación de documentos para los archivos de la iglesia, una excusa para dirigir la conversación hacia los documentos familiares y las herencias disputadas. Las respuestas de Olivia crecieron cada vez más evasivas, cada vez más protegida, hasta que finalmente estalló. A veces, la verdad sobre el pasado no es lo que la gente quiere escuchar. A veces, los documentos revelan cosas que las familias preferirían mantener escondidas, dijo Olivia, con un tono sombrío. De hecho, asintió la señorita Marple, suavemente, pero seguramente, la verdad tiene una forma de salir eventualmente. ¿Lo hace?, preguntó Olivia, con amargura. No siempre. A veces la gente hace todo lo posible para asegurarse de que se quede enterrada. Esa noche, cuando la señorita Marple se estaba preparando para ir a la cama, su teléfono sonó. Era la señora Bantry. Su voz sonaba alta, llena de emoción. «Jane, ha habido un fuego en la tienda de antigüedades. La brigada de fuego está allí ahora». La señorita Marple se vistió rápidamente y se apresuró a la calle principal, donde encontró a la mitad del pueblo ya reunida. Las llamas eran visibles a través de las ventanas de la tienda, aunque la brigada de fuego parecía tener el incendio bajo control. El señor Graves estaba siendo atendido por el médico. Aparentemente sufría de inhalación de humo. Al parecer, había estado tratando de salvar algo de la trastienda. El agente Pulk informó a la multitud, una tontería lo que hizo, pero valiente. Cuando las llamas se calmaron y el humo comenzó a despejarse, el inspector Slack inició de inmediato el interrogatorio a los testigos. Fue entonces cuando alguien notó que la vitrina que contenía la caja de plata georgiana estaba vacía, su cristal, destrozado por el calor. «Bueno», anunció el inspector Slack sombríamente, «parece que nuestro ladrón finalmente obtuvo lo que vino a buscar». Pero la señorita Marple, observando la escena con sus agudos ojos azules, no estaba tan segura. Algo en este incendio, que ocurrió tan pronto después del robo, y la aparición del profesor Hargraves, también parecía demasiado conveniente, y si sus crecientes sospechas eran correctas, la caja faltante podría ser la parte menos importante de este rompecabezas cada vez más complejo. Capítulo 4. Compartimento oculto. A la mañana siguiente del incendio, la señorita Marple se encontraba en la biblioteca del condado, en Much Benham, una ciudad de mercado a unas 5 millas de Stein Mary May. La bibliotecaria, la señorita Amelia Burton Shaw, era una mujer delgada que protegía su dominio con la feroz vigilancia de un dragón madre. Sin embargo, tenía un afecto especial por la señorita Marple, quien compartía su aprecio por los catálogos de fichas adecuadamente organizados, y la importancia de preservar la historia local. «Cajas de plata georgianas», repitió la señorita Burton Shaw, ajustando sus gafas. «Tenemos varios volúmenes excelentes sobre el tema. Los artesanos de ese período fueron bastante ingeniosos. ¿Es esto para su círculo de costura?» «En cierto modo», respondió evasivamente la señorita Marple. «Estoy particularmente interesada en cajas con compartimentos ocultos o mecanismos secretos». Los ojos de la señorita Burton Shaw se iluminaron con entusiasmo académico. «Ah, ahora eso es un tema fascinante. Los artesanos georgianos eran maestros de la ocultación.
Muchas de esas cajas contenían cajones ocultos que solo podían abrirse presionando puntos específicos en una secuencia particular. Algunos incluso tenían fondos falsos o paneles deslizantes. Llevó a la señorita Marple a una sección dedicada a las artes decorativas y bajó varios volúmenes. Este es particularmente bueno, dijo abriendo un libro titulado El arte del platero en la Inglaterra georgiana, que contenía diagramas detallados de varios mecanismos usados en el período. La señorita Marple pasó la siguiente hora estudiando los intrincados dibujos y descripciones. Aprendió que muchas cajas de plata georgianas presentaban compartimentos secretos diseñados para ocultar joyas valiosas, documentos o correspondencia privada. Los mecanismos estaban a menudo camuflados dentro de los patrones decorativos, con diminutos puntos de presión escondidos entre la filigrana. Los ejemplos más sofisticados, explicaba el libro, requerían una secuencia específica de acciones para revelar sus secretos. Una rosa debía ser presionada seguida de un cardo, luego una hoja en particular, todo en el orden correcto. Sin conocimiento de la secuencia, el compartimento permanecería invisible e inaccesible. Al regresar a Stenmery Mead esa tarde, la señorita Marple encontró que el pueblo aún hervía de chismes sobre el incendio. La tienda de antigüedades permanecía cerrada, sus ventanas ennegrecidas por el hollín. Pero el señor Graves ya había sido dado de alta del hospital, y según se decía, descansaba en sus habitaciones sobre la tienda. La señorita Marple decidió hacerle una visita, armada con un frasco de su gelatina casera de pie de ternera, un remedio en el que creía firmemente, capaz de curar la mayoría de las dolencias, físicas o de otra índole. Encontró al señor Graves solo en su sala de estar, con un aspecto pálido y demacrado. Su apariencia, normalmente impecable, estaba algo desaliñada, y tenía oscuros círculos bajo los ojos. Señorita Marple, dijo intentando levantarse, qué amable de su parte llamar. Por favor, no se levante, insistió ella, acomodándose en una silla frente a él. Le he traído un poco de gelatina. Es muy fortalecedora después de un shock. Es usted muy amable. Aceptó el frasco con manos que temblaban ligeramente. Me temo que no soy muy buena compañía hoy. Una experiencia tan terrible. La señorita Marple simpatizó. Y perder esa hermosa caja de plata también, aunque supongo que podría haber sido mucho peor. Sí, asintió él, aunque algo en su tono sugería que no estaba completamente convencido. La brigada de fuego llegó muy rápidamente. Me he estado preguntando, dijo la señorita Marple casualmente, en una conversación sobre cajas de plata georgianas. Visité la biblioteca del condado esta mañana. Información tan fascinante sobre su construcción. ¿Sabía usted que muchas de ellas tenían compartimentos secretos? El señor Graves se tensó, casi imperceptiblemente. ¡Cuán interesante!, murmuró, con voz apenas audible. Oh sí, continuó la señorita Marple con suavidad mientras lo observaba atentamente. Aparentemente el verdadero valor no siempre está en lo visible, ¿no le parece? Los artesanos eran bastante ingeniosos. Algunas cajas tenían resortes ocultos que solo podían activarse presionando ciertos puntos, en un orden específico, como un auténtico rompecabezas. La caja que fue robada de mi tienda no tenía tales características, dijo Graves rápidamente. Era bastante sencilla. Sencilla ciertamente, pero no compleja. Por supuesto, la señorita Marple estuvo de acuerdo agradablemente, aunque no pude evitar notar, cuando la vi, que parecía haber una ligera irregularidad en el patrón de un lado, una pequeña sangría que no coincidía con el resto del diseño. Usted es muy observadora, dijo el señor Graves con cuidado. Había un pequeño daño, una imperfección de la edad. Siempre lo asumí así. Edad. La señorita Marple asintió con la cabeza. A veces lo que parece ser daño,
es en realidad algo bastante intencional. Su conversación fue interrumpida por la llegada de Olivia Graves, con una pila de papeles carbonizados en brazos. Padre, he estado clasificando lo que rescatamos de la trastienda, dijo. Se detuvo en seco al ver a la señorita Marple. Oh, lo siento, no me di cuenta de que tenías compañía. Para nada, querida, dijo la señorita Marple levantándose. Debería irme, pero antes de hacerlo, puedo preguntarte, ¿esos documentos que estás sosteniendo están muy dañados? Olivia miró los papeles en sus brazos. Algunos están más allá de salvar, pero otros están bien. Es curioso, el fuego parece haberse concentrado en un área particular de la habitación, casi como si alguien quisiera destruir documentos específicos. Sugirió suavemente la señorita Marple. Los ojos de Olivia se abrieron sorprendida, pero antes de que pudiera responder, su padre intervino. El jefe de bomberos dijo que probablemente fue culpa eléctrica. Dijo firmemente, estos viejos edificios, sabes que el cableado puede ser bastante peligroso. Después de salir de la residencia de los Graves, la señorita Marple encontró al inspector Slack frente a la estación de policía. Parecía aún más irritable de lo habitual. Inspector, lo saludó. ¿Ha hecho algún progreso con la investigación? Slack resopló. Tengo un incendio en el que no se tomó nada. Aparentemente fue accidental. Y una caja de plata desaparecida, que la mitad del pueblo parece pensar que pertenece legítimamente a Lady Selena Harcourt. Oh, y ahora tengo confirmación de Scotland Yard sobre otra cosa. Ah, sí, murmuró la señorita Marple. Edwin Graves es definitivamente la misma persona que Edward Gresham. Los registros militares lo confirman. No hay antecedentes criminales, solo un cambio de nombre después de su divorcio, hace 15 años. Cuán interesante, la señorita Marple murmuró. Y su empleo en Harcourt Hall, trabajó allí hasta hace 20 años, justo antes del robo. Se fue de repente. Según los registros de Lady Selena, su esposo lo despidió, aunque la razón no está clara. Esa noche, la señorita Marple recibió un visitante inesperado. Sir James Harcourt apareció en su puerta. Su compostura aristocrática habitual, algo revuelta. Señorita Marple, comenzó sin preámbulo. Entiendo que se ha estado interesando mucho en este negocio con la tienda de antigüedades. Simple curiosidad natural, respondió la señorita Marple, invitándolo a entrar. ¿No quiere un poco de té? Gracias, no. He venido a preguntar, es decir, a sugerir, que tal vez sería mejor si todo este asunto se dejara caer. Mi madre es anciana, y a veces confundida. Esta obsesión con una caja de plata que puede o no haber pertenecido a nuestra familia, es bastante poco saludable. ¿Y qué hay de las cartas anónimas que ha estado recibiendo? Bueno, sospecho que no son nada más que la idea de alguien de una broma cruel. ¿No cree usted que la caja en la tienda del señor Graves era propiedad de su familia? Creo que es muy poco probable. Incluso si lo fuera, ¿qué importa? Después de 20 años, el seguro pagó hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué le preocupa más? Lo que me preocupa más, es que esto está agitando una vieja historia. Algunas cosas, es mejor dejarlas enterradas. ¿Qué tipo de cosas? Preguntó Miss Marple. Asuntos privados de la familia, cosas que no tienen relación con el presente. Después de que Sir James se fue, la señorita Marple se sentó cuidadosamente junto al fuego. Su visita había sido más esclarecedora, no por lo que había dicho, sino por lo que había evitado cuidadosamente decir. El próximo desarrollo llegó tarde esa noche, cuando Olivia Graves apareció en la cabaña de la señorita Marple, claramente angustiada. Lamento llamar tan tarde, dijo, aceptando la taza de cacao que la señorita Marple le ofreció. Pero tenía que hablar con alguien, y tú pareces entender cosas que otros pasan por alto. ¿Qué es, querida? Encontré algo entre los papeles de mi padre, algo que me preocupa mucho.
Sacó un documento doblado de su bolso. Es un plano de Hardcore Hall, con ciertas áreas marcadas, y hay una lista, en código. Pero he logrado descifrar parte de ella. Parece ser un inventario de artículos que estaban en Hardcore Hall, hace 20 años. Coinciden con la descripción de las cosas que se reportaron robadas en el robo. La señorita Marple examinó los documentos cuidadosamente. ¿Por qué tu padre tendría tales documentos? Eso es lo que me asusta, dijo Olivia, su voz apenas por encima de un susurro. Empiezo a preguntarme si mi padre sabe más sobre ese robo de lo que ha admitido. Y esa caja de plata, creo que hay algo que no me dice. Antes de que la señorita Marple pudiera responder, el teléfono sonó. Era el Dr. Hogg, con una noticia impactante. Ha habido otro incendio en la tienda de antigüedades, y esta vez, el señor Graves ha resultado gravemente herido. ¿Qué ha pasado?, preguntó la señorita Marple. Lo llevaron al hospital de la cabaña, informó el médico. Inhalación de humo, y algunas quemaduras. Estaba tratando de salvar algo del fuego. Seguía murmurando. Proteger, la verdad. Cuando Olivia se apresuró al hospital, la señorita Marple se quedó en pie, junto a la ventana, reflexionando. ¿Qué verdad? Tan desesperado por proteger, y lo que es más importante, ¿quién había estado tan decidido a destruirlo? La respuesta, que ya sospechaba, yacía escondida en algún lugar del misterio de esa caja de plata georgiana. No estaba en la caja en sí, sino en lo que ocultaba. La pregunta era, ¿descubrirían la verdad antes de que alguien más pagara un precio aún más alto por esos secretos enterrados durante tanto tiempo? Capítulo 5. Secretos de la familia. El segundo incendio en los tesoros del tiempo había causado considerablemente más daño que el primero. El olor acre del humo aún flotaba en el aire de la mañana, mientras el inspector Slack inspeccionaba el interior ennegrecido de lo que había sido la trastienda. El área principal de exhibición había sido salvada, gracias a la rápida acción de la brigada de bomberos, pero la oficina privada del señor Graves y la zona de almacenamiento habían sido completamente destruidas. Deliberadamente, confirmó el jefe de bomberos al inspector Slack, se utilizó un acelerante, probablemente parafina. El punto de origen fue, sin duda, el archivador en la esquina. Alguien quería destruir esos registros. Primero desaparece la caja de plata, murmuró Slack, tomando notas. Y ahora, esto, ¿qué estaba ocultando Graves? El ánimo del inspector no mejoró con la llegada de la señorita Marple, quien apareció en la entrada de la tienda con su característico abrigo marrón y su confiable cesta de mercado. Buenos días, inspector, saludó con cordialidad. Un asunto terrible. ¿Cómo está el señor Graves? Todavía en el hospital, consciente ahora, pero no muy coherente, respondió Slack con sequedad. Su tono dejaba claro que consideraba ofensivo que Graves afirmara no recordar mucho sobre la noche anterior. Qué desafortunado, murmuró la señorita Marple con dulzura, aunque claro, el shock puede hacer cosas extrañas con la memoria. ¿Alguien ha revisado a su hija? La señorita Graves está con él en el hospital, respondió Slack, junto con ese colega profesor Hargraves. Han estado juntos toda la mañana, revisando lo que quedó de los papeles. Los ojos agudos de la señorita Marple recorrieron la tienda dañada. Noto que las vitrinas principales no fueron tocadas por el incendio, pero la caja de plata sigue desaparecida. Desaparecida por completo, asintió Slack. ¿O este fue tomada durante el primer incendio? Se detuvo frunciendo el ceño. ¿O este tal vez nunca estuvo perdida? Sugirió suavemente la señorita Marple, justo cuando un agente apareció con la noticia de que Sir James Harcourt exigía hablar con el inspector, con urgencia. Con un gruñido de molestia, Slack se marchó, dejando a la señorita Marple sola con sus observaciones. Más tarde esa mañana, se dirigió al Hospital Cottage.
donde encontró al señor Graves recostado en la cama. Su rostro se veía demacrado, pero alerta. Olivia estaba sentada a su lado, mientras el profesor Hargreaves ocupaba una silla cerca de la ventana, estudiando una carpeta de documentos parcialmente carbonizados. Señorita Marple, dijo el señor Graves débilmente, qué amabilidad de su parte venir a visitarme. He traído una gelatina de pata de ternera, dijo ella colocando el frasco en su mesita de noche, aunque veo que está bien acompañado. El profesor Hargreaves nos ha estado ayudando a recuperar lo que podemos del incendio, explicó Olivia. Algunos documentos de importancia histórica sobrevivieron. En efecto, agregó el profesor, mirando por encima de sus gafas, documentos bastante notables, que podrían arrojar nueva luz sobre ciertos eventos del pasado. La señorita Marple se acomodó en la silla de visitas. Señor Graves, he estado preguntándome algo. Esa caja de plata es una pieza hermosa. Ha estado en su familia desde hace mucho. El señor Graves intercambió una mirada con su hija antes de responder. Algunos secretos, señorita Marple, no se guardan para engañar, sino para proteger a aquellos que podrían ser heridos por la verdad. A veces, el pasado es mejor dejarlo sin ser perturbado. Y sin embargo, observó la señorita Marple con voz suave, alguien parece muy decidido a perturbarlo, o quizás, a asegurarse de que permanezca enterrado para siempre. Esa misma tarde la señorita Marple visitó a Lady Selena Harcourt en Harcourt Hall, encontró a la anciana en su salón, rodeada de álbumes de fotos y cartas antiguas. He estado revisando documentos familiares, explicó Lady Selena, señalando los papeles dispersos. Desde que comenzó todo este asunto, he recordado cosas que prefería olvidar. Mientras hablaba, Lady Selena recogió una fotografía descolorida que mostraba una gran fiesta en la casa en 1890. Mi abuelo no siempre fue un marido fiel. Hubo un escándalo, claro, un niño, nacido de uno de los miembros del personal de la casa, fue enviado lejos con un acuerdo, pero ese niño es lo que me preocupa. Su voz temblaba. Encontré estas cartas hace poco, estaban ocultas en un cajón secreto del escritorio de mi abuela. Sugieren que el niño no fue enviado lejos, sino criado aquí, localmente bajo otro nombre. Y los documentos familiares robados hace 20 años, incluían correspondencia sobre este asunto, pruebas, detalles de la paternidad del niño, los arreglos financieros, cosas que podrían establecer un reclamo legítimo sobre ciertas propiedades familiares, si no sobre el título, al menos, sobre la herencia. Las manos de Lady Selena temblaron ligeramente al colocar la fotografía sobre la mesa. ¿Quién más sabía sobre estos documentos? Mi difunto esposo, desde luego, y James. Estaba furioso cuando los descubrió. Dijo que debían ser destruidos, para proteger el apellido. Discutimos terriblemente sobre eso, y el señor Gresham, o el señor Graves, como se le conoce ahora, Edward estaba catalogando nuestra biblioteca en ese tiempo. Un joven tan conocedor, puede haber visto algunos de esos documentos. ¿Supone usted que su esposo lo despidió de repente por eso? Nunca supe exactamente por qué. Su conversación fue interrumpida por la llegada del propio Sir James, su rostro, enrojecido por la ira. Madre, debo protestar esto, la vivienda continua de la historia antigua, no tiene ningún propósito, y entretiene la noción de que la baratija de este comerciante es nuestra propiedad. James, Lady Selena lo interrumpió en silencio. Creo que es hora de que hablemos honestamente sobre lo que sucedió hace 20 años. La cara de su hijo palideció. No sé a qué te refieres. Creo que sí. La noche del robo, se suponía que debías estar en Londres, pero el chico del establo mencionó haber visto tu auto regresar muy tarde. Esto es absurdo. No me quedaré aquí para ser acusado. Nadie te está acusando de nada, Sir James, intervino suavemente Miss Marple. Pero la verdad,
Tiene una forma de emerger. ¿No es un poco como esos compartimentos ocultos en cajas de plata georgianas? Presionas el lugar correcto, y los secretos se revelan. Más tarde esa noche, Miss Marple se sentó en su cabaña, reuniendo los fragmentos de información que había reunido. El teléfono sonó, sacándola de su ensoñación. Era Olivia Graves, su voz sonaba urgente. Señorita Marple, ¿podría venir al hospital? Mi padre quiere hablar con usted. Dice que, es hora de decir la verdad. Cuando Miss Marple llegó al hospital, encontró al señor Graves sentado en la cama, luciendo decidido a pesar de su fragilidad. Olivia y el profesor Hargreaves estaban presentes, junto con el inspector Slack, que había sido convocado a petición del propio Graves. Necesito hacer una declaración, comenzó el señor Graves, sobre lo que realmente sucedió hace 20 años, y por qué regresé a St. Mary Mead. Adelante, dijo Slack, con su cuaderno listo. Mi nombre real es Edward Graves. Como ya ha descubierto, dijo Graves, hace 20 años, mientras trabajaba en Harcourt Hall, encontré documentos que demostraban que mi abuela era la hija ilegítima de Lord Harcourt. La evidencia estaba oculta en un compartimento secreto, dentro de una caja de plata georgiana, una caja que se había transmitido a través de la línea ilegítima, como una especie de secreto familiar. ¿Entonces la caja realmente pertenecía a los Harcourt?, preguntó Slack. Originalmente sí, pero fue entregada a mi bisabuela cuando la enviaron lejos. Los documentos dentro demostraban no solo la conexión familiar, sino también disposiciones financieras detalladas, que nunca fueron cumplidas. Cuando me acerqué a Lord Harcourt con esta información, no fue comprensivo. Su hijo James fue aún más hostil. ¿Qué sucedió entonces? Me despidieron inmediatamente, acusado de robo, aunque nunca se probó nada. Poco después ocurrió un robo en Harcourt Hall, la caja de plata, y los documentos desaparecieron. Me sospechaban por supuesto, pero yo tenía una coartada. ¿Por qué regresar ahora?, preguntó suavemente Miss Marple. Porque mi hija descubrió nuestra conexión familiar de manera independiente, a través de su trabajo como archivera. Me convenció de que era hora de buscar reconocimiento, si no restitución. Adquirí una réplica de la caja de plata, y regresé aquí, con la esperanza de provocar a quien tuviera la original. Y los incendios, alguien está muy decidido a que la verdad nunca salga a la luz. El primer incendio fue una advertencia, el segundo, un intento de destruir cualquier evidencia que hubiera reunido. ¿Sabe quién fue? El señor Graves dudó, y luego negó con la cabeza. Tengo sospechas, pero no pruebas. Al salir del hospital, el inspector Slack se volvió hacia Miss Marple. Esa es una historia interesante, pero ¿dónde nos deja? Aún no sabemos quién tomó la caja original, o quién ha estado provocando los incendios. Oh, creo que sí lo sabemos, inspector, respondió Miss Marple en voz baja. La verdadera pregunta es, ¿podemos probarlo? Verá, hay una persona que tenía motivo y oportunidad. Alguien que ha estado intentando desviar nuestra atención desde el principio, ¿no es así? Los ojos azules de Miss Marple brillaron con determinación. En todo caso, inspector, creo que sería sabio vigilar muy de cerca Harcourt Hall esta noche. A menos que me equivoque por completo, nuestro incendiario hará un último intento por destruir la evidencia. Esta vez, el escenario estaba preparado para el acto final del drama del pueblo, y Miss Marple tenía la sensación de que antes de que la noche terminara, todos los compartimentos ocultos finalmente se abrirían. Capítulo 6. Caso resuelto. La luz del sol otoñal proyectaba largas sombras cruzadas sobre la sala de estar de Miss Marple, mientras organizaba sillas para lo que consideraba, en privado, como el denouement, ese satisfactorio momento en que todos los hilos enredados de un misterio finalmente se entrelazan en un patrón coherente. Los invitados comenzaron a llegar a las 4 en punto, tal como se solicitaba en sus corteses, pero firmes, invitaciones. El inspector Slack fue el primero en llegar,
luciendo un poco incómodo sin su uniforme, enfundado en su traje dominical. El coronel y la señora Bantry lo siguieron, con el coronel aún murmurando sobre haber reconocido a Graves de sus días en el ejército. Lady Selena Harcourt llegó con su hijo, Sir James, que llevaba una expresión de irritación apenas contenida. El señor Edwin Graves, aún pálido tras su reciente experiencia, se presentó con paso firme, apoyado por su hija Olivia. El profesor Hargreaves completó el grupo, con su inevitable maletín en la mano. Gracias a todos por venir, comenzó Miss Marple, una vez que sus invitados se acomodaron con té y su famoso pastel de semillas. Pensé que podría ser útil aclarar ciertos asuntos, con respecto a los recientes acontecimientos en nuestro pueblo. No veo por qué esto es necesario, intervino Sir James con brusquedad. La policía ya tiene la declaración del señor Graves, seguramente el asunto está cerrado. No, respondió Miss Marple suavemente, verá, aunque el señor Graves ha sido admirablemente honesto sobre su historia familiar, conexión con los Harcourt, sigue la cuestión de la caja de plata original, los incendios, y lo que realmente sucedió hace 20 años. Señor Graves, su nombre real es Edward Gresham, cierto, dijo Miss Marple con serenidad, y usted es el bisnieto del niño ilegítimo nacido de Graves Gresham y Lord Harcourt. Cuando descubrió estos documentos hace 20 años, se acercó al esposo de Lady Selena, creyendo que la familia podría reconocer la conexión. ¿Es correcto? Sí, respondió Graves en voz baja. Es correcto, pero Lord Harcourt no fue comprensivo, y su hijo James fue positivamente hostil. Fue despedido de inmediato. Los ojos de Miss Marple se fijaron en Sir James, que empezaba a incomodarse. Lo que usted no sabía, señor Graves, era que el joven James había recientemente descubierto estos documentos, y estaba aterrado de que pudieran amenazar su herencia. Esto es absurdo, comenzó Sir James alzando la voz. Por favor, permítame continuar, dijo firmemente Miss Marple. Verá, el robo en Harcourt Hall hace 20 años fue bastante peculiar. Se tomaron artículos específicos de la caja de plata, y ciertos documentos. El ladrón sabía exactamente qué buscar, y dónde encontrarlo. Casi como si tuviera información desde dentro. Se hizo un breve silencio mientras Miss Marple tomaba su té. Sir James le dijo a su madre que estaba en Londres esa noche, pero el chico del establo vio su coche regresar muy tarde. Usted organizó el robo, ¿verdad? Se aseguró de que la sospecha recayera sobre el recién despedido señor Gresham. No puede probar nada de eso, dijo Sir James fríamente. Tal vez no directamente, concedió Miss Marple, pero, consideremos los eventos recientes. El señor Graves regresó a St. Mary Mead con una réplica de la caja de plata, con la esperanza de desenmascarar a quien tuviera el original. Su hija, a través de su trabajo como archivera, había descubierto su conexión familiar de forma independiente, y lo convenció de buscar reconocimiento. Se volvió hacia Olivia con ternura. Enviaste esas notas anónimas a Lady Selena, ¿no es así? Olivia asintió conmovida. Sabía que ella había reconocido la verdad una vez antes, y pensé que podía ayudarnos. El primer robo en la tienda fue interesante, continuó Miss Marple. No se tomó nada, pero noté que las huellas llevaban hacia la ventana, no desde ella. Alguien salió por esa ventana, alguien que tenía una llave para entrar por la puerta principal, pero necesitaba salir sin ser visto. Sir James, usted vino a buscar cualquier evidencia que el señor Graves pudiera haber acumulado en su contra, y cuando no encontró nada concluyente, provocó el primer incendio como advertencia. Y la caja de plata desaparecida, interrumpió el inspector Aslak. Ah, sí, la caja que supuestamente desapareció durante el primer incendio. Pero, ¿realmente desapareció? Miss Marple sonrió. No, verán, el señor Graves fue más astuto de lo que creíamos. Sospechaba que alguien intentaría robar o destruir su réplica, así que la retiró él mismo,
antes del incendio, y la escondió. Quería ver quién vendría a buscarla. El señor Graves sonrió, levemente. Es usted muy perspicaz, señorita Marple. El segundo incendio, continuó ella, fue más desesperado. Sir James se dio cuenta de que Graves había estado colaborando con el profesor Hargraves para autenticar copias de los documentos que Olivia había reconstruido minuciosamente gracias a su investigación. El fuego estaba destinado a destruir esas copias, pero el señor Graves estuvo dispuesto a arriesgar su vida para salvarlas. El profesor Hargraves habló entonces con gravedad. Los documentos que hemos autenticado son absolutamente genuinos. Establecen sin duda la conexión de la familia Gresham con los Harcourts y su derecho a ciertas reliquias familiares. Miss Marple asintió, pero Sir James cometió un error crucial. No sabía que su madre, Lady Selena, había mantenido sus propias copias de los documentos durante todos estos años. Todos los ojos se volvieron hacia Lady Selena. Ella se irguió con dignidad. Siempre creí que la verdad saldría, eventualmente. Mi esposo se equivocó al despedir a Edward tan cruelmente, y James se equivocó al organizar ese robo. He guardado copias de los documentos esenciales, en mi caja fuerte privada, por 20 años. Madre, exclamó Sir James, ¿cómo pudiste? Porque era lo correcto, respondió Lady Selena, con una calma majestuosa. Las acciones pudieron haber sido escandalosas según los estándares de su época, pero ese niño, y sus descendientes, merecían reconocimiento. Ya he instruido a mi abogado para enmendar mi testamento. La familia Graves, o mejor dicho, la rama Gresham de la familia Harcourt, recibirá su parte legítima de ciertas reliquias familiares. Sir James se levantó, furioso. Esto es indignante. No me quedaré aquí sentado. Siéntese, Sir James, ordenó el inspector Slack, con severidad. Tengo algunas preguntas sobre su participación en el incendio y en el robo original. Sir James, a regañadientes, volvió a su asiento. Lady Selena se volvió hacia Olivia. Querida, creo que esto le pertenece a tu familia. La acompañó a su bolso y sacó la caja de plata georgiana original. La he tenido todo este tiempo. La tomé de la habitación de James hace años, cuando comencé a sospechar lo que había hecho. He estado esperando el momento adecuado para devolverla a sus legítimos propietarios. Con manos ligeramente temblorosas, demostró el mecanismo secreto. Al presionar una secuencia específica de elementos decorativos, un compartimento oculto se abrió, revelando documentos amarillentos. Aquí están los originales, dijo entregando la caja a Olivia. Tu legado, querida mía. Olivia aceptó la caja con lágrimas en los ojos. Gracias, Lady Selena. Nunca quisimos causar escándalo, ni reclamar más de lo que era justo. Solo queríamos que se reconociera la verdad. Y así será, declaró Lady Selena solemnemente. Luego, se volvió hacia su hijo. James, cooperarás plenamente con la investigación del inspector Slack, y también reconocerás formalmente a la familia Graves como primos, y los tratarán con el respeto que se merecen. La alternativa es el escándalo público y el posible enjuiciamiento. Me he aclarado. Sir James, con el rostro en una mezcla de ira y derrota, simplemente asintió. Más tarde, cuando sus invitados partieron, la señorita Marple se encontró sola con Olivia Graves, quien se demoró para expresarle su gratitud. Ya sabes, dijo Olivia, examinando la intrincada caja de plata. Mi padre siempre decía que el verdadero valor no estaba en la caja en sí, o incluso en los documentos, sino en la verdad que representaban. Muy sabia observación, asintió la señorita Marple, aunque debo decir que la artesanía es exquisita. Los Smiths georgianos ciertamente sabían cómo guardar un secreto, múltiples secretos en realidad, dijo Olivia con una pequeña sonrisa. Manipuló otra parte de la decoración, revelando un segundo compartimento. Este contiene una carta de mi bisabuela a su hija.
explicando la verdad sobre su padre. Quería que sus descendientes supieran quiénes eran, incluso si el mundo no les reconocía lo extraordinarios que eran. Extraordinario, murmuró la señorita Marple, conmovida. Pensar que, todos estos años, la caja llevaba no solo una prueba de linaje, sino el amor de una madre a través de generaciones. Cuando Olivia se fue, acunando la preciosa caja, la señorita Marple reflexionó sobre la naturaleza de los secretos. Son, más bien como mi jardín, pensó. Algunos deben ser cuidadosamente atendidos y protegidos, mientras que otros necesitan ser traídos a la luz, para realmente florecer. El truco es saber cuál es cuál. Esa noche mientras tejía junto al fuego, la señorita Marple recibió una llamada telefónica de Lady Selena. Quería agradecerle, señorita Marple. Sin su persistencia, la verdad quizá nunca habría salido a la luz. La verdad tiene una forma de revelarse, respondió con suavidad la señorita Marple, más bien como esos compartimentos ocultos. Uno solo necesita saber dónde aplicar la presión correcta. James ha aceptado mis términos, continuó Lady Selena. Está furioso por supuesto, pero sabe cuándo ha sido vencido. La familia Graves será reconocida formalmente, y ciertas reliquias familiares se compartirán. Es justo, después de todos estos años. Muy satisfactorio, asintió la señorita Marple, complacida. Y el señor Graves, bueno, el señor Graves, continuará con su tienda de antigüedades. Oh sí, agregó con una sonrisa. Dice que le ha gustado Santa María Mead, y Olivia está considerando abrir un pequeño museo aquí. La historia oculta de Santa María, quiere llamarlo. Le he ofrecido ser su mecenas. Después de terminar la llamada, la señorita Marple recogió su tejido de nuevo. Otro misterio resuelto, otro error corregido. En su experiencia, la justicia a veces llegaba de formas inesperadas, a veces era un tribunal de justicia, otras, una reconciliación familiar, y en ocasiones simplemente la verdad. Finalmente viendo la luz del día, la caja de filigrana de plata había guardado sus secretos durante generaciones, pero al final, incluso las verdades más ingeniosamente ocultas, tenían una manera de liberarse, como las puntadas en su tejido, pensó la señorita Marple, cada una conectada a la siguiente, formando un patrón que solo se volvía claro cuando toda la pieza estaba completa. Fuera de su ventana, Santa María Mead descansaba en su noche tranquila, el reloj de la iglesia marcando la hora, pero la señorita Marple sabía que bajo la superficie pacífica, las historias y los secretos continuaban tejiéndose en el tapiz de la vida del pueblo, y cuando surgiera el próximo misterio, como sin duda sucedería, ella estaría lista, con sus ojos agudos, su paciencia, y su comprensión de que la naturaleza humana, ya fuera en Stein Mary Mead o en la mansión más grandiosa, permanecía notablemente constante a lo largo de las generaciones. Por ahora, sin embargo, estaba contenta con otra taza de té, quizás, y luego, a la cama. Después de todo, uno nunca sabía lo que el mañana podría traer, en un pueblo como Stein Mary Mead,